Saludos. Estamos con ustedes en una de las grabaciones de Voto Experto. Hoy nos acompaña la profesora Silvia Álvarez Curvelo, profesora emérita de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico. Y llegamos a ustedes con un auspicio, ¿verdad?, de la Fundación Periodismo Siglo XXI y la Fundación Humanidades Puerto Rico en conjunto con el National Endowment for the Humanities. En el día de hoy estamos discutiendo un tema bastante interesante en términos de las elecciones, ¿verdad?, la época electoral, y es el tema de las redes sociales. Y por eso, ¿verdad?, la profesora Álvarez, quien ha trabajado y es conocedora del tema que nos atañe, pues queremos comenzar con ella un poco conversando sobre el papel que juegan, ¿verdad?, las redes sociales en las campañas electorales y además de las campañas en los resultados de estas contiendas. Me encanta estar aquí en este proyecto que creo que es importantísimo, no tan solo en la educación electoral, sino también en la educación de medios, en esta alfabetización mediática, mejor conocimiento de cómo operan las redes, si es que se puede conocer, porque es un mundo bastante complicado, incluso para los expertos más reconocidos. Así que yo iniciaría esta conversación planteando que las redes sociales son parte, y esto es ampliamente conocido, de un cibersistema. Así que hablar de las redes sociales es hablar también de un sistema vasto, casi un sistema de un nuevo cuerpo, ¿verdad? Y de un nuevo cerebro que nos habita. Y esto puede parecer un poquito de película de ciencia ficción, pero no lo es. Es la realidad que vivimos en nuestros tiempos y tenemos que asumirlo como tal, sin temores, pero con mucha cautela y viendo las inmensas posibilidades que tienen las redes para actuar en beneficio, digamos, de una sociedad más equitativa o de una sociedad más autoritaria. Así que, en primer lugar, yo diría que las redes sociales, esto es una voz de cautela, no deben banalizarse. Es decir, hay mucha gente que dice, yo no las consulto, eso es banal, eso es vulgar, ¿eh? Eso es para gente privada culturalmente. Caen en un error de minusvaloración, además de, digamos, de orgullos y males entendidos, ¿no? Y las redes sociales no se pueden banalizar. Tal vez creo, profesora, que cabe recordar también que siempre hemos tenido redes sociales. Siempre ha habido históricamente redes sociales de diversas formas. Ahora lo que cambia es su naturaleza en esta sociedad digital y su naturaleza en lo que deviene y se conoce como la cultura del algoritmo. Exacto. Pero siempre las hemos tenido, o sea, que no hay que tenerle miedo. Bueno, no hay que tenerles miedo, pero hay que tenerles un sentido, porque no hay la proximidad que creemos que hay. Hay una ilusión, ¿verdad?, de una comunidad cercana, pero hay que advertir, ¿verdad?, a nuestros escuchas, a nuestra gente que nos sigue en las redes. Hay que tener muy presente que la ilusión mediática, que también es algo, ¿verdad?, en el cine hay un fenómeno de ilusión mediática, pues antecede a las redes sociales de hoy. Ahora bien, esto es mucho más, vamos a decir, separado de lo que uno cree. O sea, cómo se hace esto, cómo funcionan, es lo que está más alejado de nuestra percepción inmediata. ¿Y cómo han transformado
estas redes sociales del mundo digital, estas redes sociales, ¿verdad?, de la cultura del algoritmo, la forma en que los candidatos, el gobierno, los grupos de interés, los partidos políticos ejercen su trabajo y se comunican con los votantes? Bueno, lo primero que hay que establecer es las relaciones de poder que tienen las redes sociales ahora. Es decir, en qué posicionamiento están las redes sociales y en general toda la esfera, ¿verdad?, de comunicación por internet y por red, ¿verdad? Son los que dominan el ciclo mediático. Es decir, si pusiéramos un escenario y diremos quiénes son los protagonistas, tenemos que decir estos son los protagonistas. Si antes lo fueron los periódicos, ¿verdad?, con esa voz, digamos, para ciertos periódicos, otros pues no eran tomados tan en serio. Pero los periódicos de récord, los periódicos que forjaban opinión, tenían la primacía, sobre todo en los periodos electorales. Ahora, el ciclo mediático, que como sabes es un ciclo rápido, urgente, eso lo pauta las redes sociales o los medios sociales, porque tenemos que incluir también pues páginas de los gobiernos, páginas de los partidos, páginas de grupos, periódicos que tienen sus páginas y la gente sigue más la página del periódico que el periódico en sí. Así que dominan el ciclo mediático y por tanto la conversación, que es una palabra que se está usando mucho en los medios, sobre todo norteamericanos, que hablan de la conversación, que también tenemos que poner un signo de pregunta. ¿Quiénes conversan? ¿Y quiénes tienen la voz cantante en la conversación? Así que esa conversación se lleva a cabo a varios niveles. Se lleva a cabo a nivel de la red social y se lleva a cabo también a nivel de los diferentes portales que puedan darse dentro del ciberespacio en su aspecto más amplio. Y claro, eso incide en el público, en los votantes, en el día a día, en la cotidianidad y en la forma de pensar sobre los partidos y sobre los diversos candidatos. Exactamente. Y tenemos que plantearnos lo siguiente. La gran diferencia, digamos, la diferencia fundamental entre el ciberespacio, digamos, los medios sociales de comunicación y las comunicaciones anteriores es que nosotros somos productores y consumidores en todo esto, ¿no? O sea, consumimos lo que otros hacen, producimos, pero también tenemos que pensar a favor de quién producimos o en qué espacio producimos, ¿no? Eso es algo importante. Y entonces, ¿cómo las redes pueden crear identidades políticas? Digamos, antes de las redes, por decir algo, la identidad política estaba forjada de una manera distinta. Uno se identificaba con los partidos, muchas veces por tradición familiar. ¿Cuántas veces hemos oído, verdad? Somos de tal partido, de clavo pasado, y toda mi familia ha sido así, etcétera, etcétera, y yo rajo tal opción en la papeleta. Ese presupuesto, ¿verdad?, que todos aceptábamos como fe, principio teológico de las elecciones, ya no existe. Y entonces las identidades están en políticas y electorales, están en constante producción. Uno mismo lucha y va cambiando. Es decir, nadie tiene que venir a darle un folleto, tiene que entregar un folleto para yo entonces transformar mi opinión, sino que yo misma, consumiendo las redes, las páginas de social media, entonces voy transformando mi proceso de selección. Claro, ha usado una palabra interesante que es consumiendo, es el consumo, que tiene mucho que ver con la atención. Hoy en día el tema del capitalismo de atención y las redes sociales lo que buscan es esa atención y forjar una identidad electoral,
pero esa identidad también se crea en el electorado. Sí. Y a su vez, y aquí un poco preguntaría yo, ¿cómo este tipo de proceso fomenta una actividad cívica, fomenta esa movilización en los votantes, eso que ejercer el voto o movilización, ¿verdad?, de cualquier otro tipo? Sí, yo quisiera apuntar antes de pasar a la contestación o digamos la opinión que tengo sobre tu pregunta, que es fundamental, en el espacio donde esto se da. Y cada vez más se da en el espacio confinado de un celular y un poquito de la tablet, pero básicamente es en el espacio confinado del celular. Hay algo ahí, digamos, donde hay una soledad que se quiere disipar. Es decir, yo estoy con mi espacio y ese espacio le doy a unas direcciones y esas direcciones me van a remitir a unas voces que, tú bien lo has dicho, es una cultura algorítmica donde está diseñada para atraerte, para que tú te quedes allí y para que sientas que estás en comunidad. O sea, es una solución a la soledad comunicativa, como sabemos, ¿verdad? Pero en procesos tan importantes como son las elecciones y la participación cívica democrática en las elecciones, esto puede ser para bien o para mal. Y remite al tema que hablabas hace un momento de la conversación, porque en esa soledad, ¿con quién se conversa? ¿Qué tipo de conversación se lleva a cabo? Se lleva a cabo con ese interlocutor imaginario que está ahí en ese teléfono, y que quien tiene el teléfono en la mano no sabe que eso es una construcción algorítmica y no sabe que Sí. está ahí para un poco controlar su forma de acercarse al partido, acercarse al candidato. Bueno, yo hablaba de identidades proselitistas, ¿no? Y de identidades electorales. Uno asume, hay que acotar algo, y es que todos los años son de campaña ya política, es decir, que no hay una pausa. Todo digamos, la dinámica de retener poder, ¿no?, o de aspirar a suplantar el poder existente es constante. Así que estamos siempre en un preview de las elecciones, en un ensayo, y cada vez los ensayos son pues más próximos electoralmente, y entonces es donde más fuerza cobra esto. Decir identidad proselitista, y no es una identidad de ese elector únicamente, sino ese elector en red. Entonces, ese elector en red va creando, o piensa que crea, una comunidad de gente que habla su mismo lenguaje. Son muy pocas las personas que saltan a otras comunidades o a otras páginas de social media para saber lo que piensan los otros, sino que lo que tú buscas es confirmación de tus opciones, de tus gustos, etc. Buscas que otra gente te reconozca mediante tu participación. Estoy dando un like, está dando comentarios, ¿verdad? Porque otra de las claves es que esto es interactivo. Así que logras entrar en la comunidad. En grados, en instancias de mucha radicalización, entras en una secta. Es decir, entras en una comunidad que yo diría que es casi de cultos a un liderato particular. Un poco lo que ocurrió en Estados Unidos con el QAnon. Exactamente, que Steve Bannon, ¿verdad?, uno de los consultores más importantes del expresidente Trump, pues se trabajó mucho desde QAnon con las teorías de conspiración, que van muy a la mano. Son uno de los contenidos, digamos, que dinamizan y le dan este lado para muchos siniestro a las redes sociales en tiempos electorales. Y para muchas personas, esas teorías de la conspiración se convierten en un credo, se convierten en algo que empiezan a creer, más que nada por la manera en que las presentan.
las presentan en un tono bastante melodramático, y el melodrama sabemos que siempre interpela, siempre llama, siempre te lleva a esa media lagrimita que en la soledad de ese celular vas a creer lo que estás viendo ahí. También la cuestión de la gratificación inmediata. Tú tienes una gratificación inmediata cuando te metes en una conversación en red y todos están pensando igual que tú. Todos están adorando, en algunos casos, a la misma divinidad política. Porque una de las... al falso profeta. A profetas, pero que al oído y a la vista de la persona, ¿verdad? No son falsos, sino que son, pues, la presencia epifánica de la verdad. Así que tenemos todas estas, tú has hablado del melodrama. El melodrama también es, como sabemos, los que siguen telenovelas, etcétera, el melodrama tiene que ver con también unos binarismos, unas oposiciones donde tú reconoces o te hacen reconocer las telenovelas por guión, ¿verdad? Y efectos, digamos, de la actuación. En las redes sabemos todas las maneras en que se construye el héroe y se construye el villano y los actores secundarios, ¿no? Pero me preguntabas por la cuestión de la participación. De la participación y la movilización de los votantes. Vamos a hacer un poquito de historia. Yo también, yo soy historiadora de formación y me gusta siempre recalar en experiencias ya constatadas y estudiadas. Sí, la profesora Álvarez también es miembro de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Exacto. Y esto ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque hablar conceptualmente es importante, pero también ver todo esto aplicado a experiencias políticas que se han dado, ¿no? Y que se están dando. Una de ellas, de 2004, hay que remontarnos 20 años atrás, pero es algo que es, vamos a decir, clásico, es un ejemplo clásico. Tiene que ver con las elecciones en España. En el 2004 hubo unos atentados tremendos, terroristas, en las cercanías de Madrid, ¿verdad? En un tren. En una estación de tren, de los llamados trenes de cercanía sí. a Madrid. Inmediatamente las sospechas recayeron en, digamos, unos grupos identificaron, ¿verdad? Terrorismo de tipo islámico, etcétera, o terrorismo de una agrupación que en ese momento todavía estaba, digamos, tachada de terrorista, que era ETA, ¿no? Bueno, el gobierno en turno, que era un gobierno de este partido, el Partido Popular, aun cuando a las pocas horas ya conocía que eso no provenía de un enemigo, por decirlo así, interno, sino de un enemigo externo de algún tipo, como resultó al final, siguió insistiendo en una versión. ¿Qué es lo que sucede? Esa versión se va a ir cancelando por evidencias vividas desde los medios exteriores, los periódicos de todo el mundo, y por los propios ciudadanos españoles. ¿Cómo se logra a 3 días de las elecciones cambiar un curso, o por lo menos intervenir en un curso electoral, ¿verdad? En un proceso electoral, y dar una lección en contra de la desinformación? Que creo que vamos a hablar de eso prontamente. Pues de las primeras cosas que se logró a nivel, digamos, de una red precoz, y es una red simple, es la mensajería de texto. Entonces se empezó a trabajar en mensajería de texto para convocar a los votantes a reunirse en diferentes lugares en las ciudades españolas. ¿Quiénes acudieron a esa convocatoria? Básicamente los jóvenes, porque todavía pues los jóvenes son la población más adherida, aunque esto está cambiando mucho, ¿verdad? Más adherida a las redes sociales, a determinadas redes sociales. Pues
los jóvenes acudieron en masa, se sintieron convocados y el resultado electoral cambió y ganó el partido de Rodríguez Zapatero, ¿no? El Partido Socialista. Así que ese es un ejemplo bien, digamos, temprano de cómo se puede movilizar. Y hay montones de ejemplos como nuestra audiencia seguramente conoce, con la primavera árabe, ¿verdad? Que también con el Occupy Wall Street, ¿verdad? También. Es decir, que ha habido este uso de las redes para movilizar el verano del 19 en Puerto Rico. Entonces, el verano del 2019, obviamente, que también la convocatoria se hizo masivamente por redes sociales, y ahí es un ejemplo de cómo los medios tradicionales, especialmente la televisión, la pauta que seguían era la pauta de las redes sociales. Si Ricky Martin, por ejemplo, o Bad Bunny, o todos digamos, los cantantes, estas figuras mediáticas globales, porque son figuras globales, declaraban, enseguida se hacía una viralización del mensaje y los jóvenes se sentían convocados, descubriendo en su celebrity, descubriendo una parte de su identidad. Ahí está alguien en quien yo puedo confiar. Sí, yo creo que esa transformación que se da de la participación cívica y de la movilización, que también habría que ver esto y analizar, porque en el caso de la primavera árabe se han analizado, ¿verdad?, las fuerzas externas también que se dieron un poco, pero para desarticular unos gobiernos en el área, y esto pues sí ha sido estudiado, sí ha sido analizado. Sí. Entonces, dentro de esta cultura del algoritmo, ¿verdad?, uno tiene que tener claro que sí, movilización por movilización no es así, sino hay que tener esto presente. ¿Quién convoca? Tienes mucha razón. Mira, en las elecciones de 2008, la tarea de los estrategas y operadores políticos, operadores electorales de Barack Obama, lograron, mediante el uso de las redes sociales, no tan solo movilizar electorados, sino movilizar voluntariados, es decir, que la gente se convirtiera en voluntarios de las campañas en los estados. Eso fue fue pionero y fue decisivo en la victoria de Barack Obama en el 2008. Pero lo que tú dices también es cierto. En las del 2016, yo recuerdo haber estado en la República Dominicana en un programa muy visto allá de los que hablan por la noche, ¿verdad? De los comentaristas de noche, de una calidad extraordinaria. Acela se llama la Acela de noche. No sé si sigue el programa, pero era estupendo. Y ahí discutimos la campaña. Todavía no se había llevado a cabo las elecciones de ese año, pero la campaña de Hillary Clinton y la campaña de Trump. Y la campaña de Trump era una campaña basada en Twitter, hoy W, ¿verdad? Pero, X. Perdón, X. Yo estaba pensando en Walgreens. En X, ahora X, pero en aquel momento en Twitter. Del nombre de ese nombre se deriva tweet, que es algo que va a quedar, digamos, en la memoria semántica de las redes sociales. Y lo que yo planteé en ese momento era que Hillary estaba descansando en formatos de mensajería que, aunque usaran las redes, eran tradicionales. Lo que estaba trasladando era de una tecnología a otra. Mientras que Trump estaba usando una nueva tecnología y el vocabulario adecuado para esa nueva tecnología. Y eso le daba, me parecía a mí, una ventaja, por lo menos comunicativa, que luego se tradujo en una ventaja electoral. Pero lo que tú decías de la manipulación, recuerden que las elecciones de 2016 son elecciones sospechosas en términos de la manipulación
de hackers y de operativos de otros países, ¿verdad? Bueno, el caso de Cambridge Analytics. Cambridge Analytics, toda la cuestión de, obviamente, de Rusia en ese momento, y esa afinidad, ¿verdad?, con Putin, y todo el miedo, o sea, el temor de que esto se suceda nuevamente, ¿no? Uh-huh. Esto también un poco nos lleva a pensar en qué es la propaganda, uh-huh, qué es la publicidad, ¿verdad? Porque todavía en la época electoral en las redes se lleva a cabo cierta publicidad. Pero claro, para la persona que está antes, vamos a usar el celular, se le hace tan difícil darse cuenta de qué es un anuncio, especialmente aquellos que el consumo es a través o de Facebook, o de Instagram, o de X, porque ahí no es tan fácil discernir, claro, qué es la publicidad, qué es la propaganda. Hay una difuminación, se borran las fronteras entre una cosa y otra, pero hay unas constantes. Las tres quieren persuadir, ¿eh? Y persuaden utilizando y creando imágenes que sean agradables, que sean admisibles para el que la esté viendo. Es decir, el candidato con su perrito poodle. Y el candidato besando a un bebé, que siempre vende. Así que todas estas cosas tienen continuidades. Lo que pasa es que hay una desventaja con la propaganda. La propaganda, como sabemos, es unilateral. Es casi siempre diciendo lo que hay que hacer, ¿no? Digo, hay propaganda sofisticada donde esto no es tan obvio, pero mayormente en tiempos electorales es voten por mí, que soy el candidato más, digamos, el que le conviene al país o lo que sea. En el caso de las redes sociales, la competencia es desigual, porque la red social, incluso los anuncios, pueden convertirse en parte de la conversación de la red social. Así que toda esta sinergia, toda este trasvase, el famoso meme que puede reforzar opiniones beneficiosas, etcétera, o trabajar una ironía inteligente, o puede ser escarnio, burla, todo lo que conocemos terrible, ¿verdad? Que puede descalificar y cancelar. Por ejemplo, los memes que salen con frecuencia, ¿verdad?, sobre la edad de Joe Biden. ¿Y cómo se contrarresta? Pues creando burla, aceptando por parte de los operativos demócratas, ¿verdad?, del Partido Demócrata, que Biden, pues, es viejo, claro, y él está haciendo uso de eso. Soy viejo, pero soy viejo que hace cosas, que soy inteligente, que soy, ¿verdad? Y entonces el personaje de Brandon, ¿verdad?, de Joe Brandon, que es el que viene con los ojos de láser. O sea, que se puede trabajar también el contrameme, y eso es lo que consume. Todos estos son atajos. Hace un momento mencionaste, en el caso del verano del 19 en Puerto Rico, ese, más que diálogo, la forma en que las redes sociales de una manera u otra también inciden en lo que ocurre en los medios tradicionales, especialmente en el audiovisual tradicional, ¿verdad?, de la televisión y la radio. En caso de la política, por ejemplo, con los famosos programas hablados en la televisión y en la radio, programas que muchas veces también los cuelgan en diferentes portales, en YouTube, o los cuelgan en Facebook, ¿verdad? Y están ahí. ¿En qué medida, digamos, también el público debe de estar con mucho cuidado ante esa desinformación que ocurre ahí, esa propaganda que ocurre ahí, que ya no es que sea simplemente porque ocurrió en la televisión o que ocurrió en la radio, sino que ya es un lenguaje que atraviesa, ¿verdad?, que va de las redes sociales, sí, y atraviesa todo un sector. Es transmediático. Era lo que decíamos el otro, cuando comenzamos nuestra conversación. ¿Quiénes dominan el ciclo mediático?
lo dominan las redes sociales y las páginas sociales. Por lo tanto, hoy, por ejemplo, antes de venir aquí a este programa, vi el anuncio, lo estaban hablando, en MSNBC, de una nueva aplicación que te simplifica todo, porque tiene todas las cosas que se generan electoralmente por MSNBC. Y tú nada más necesitas estar en esa aplicación pegado todo el tiempo. Obviamente esto atrae más a los electores del Partido Demócrata, pero igual hace Fox, ¿verdad?, con los electores republicanos. Yo quisiera en este momento quizás enfatizar algo sobre los discursos de odio y sobre la desinformación, porque son las amenazas te iba terribles. a preguntar eso, sobre la desinformación. Bueno, la desinformación tiene que ver con construcción de lo real y construcción de lo verdadero y lo falso, y cómo esto se ha trastocado de una manera increíble. Así que al comienzo del programa tú hablabas de que las redes sociales y todo este debate incidían o eran parte de un proceso cognitivo. Y hay que tener esto siempre cuando hacemos alfabetización mediática, cuando, digamos, debatimos sobre los efectos de las redes. Esto va directamente al cerebro, es decir, el algoritmo ahora tecnológicamente inducido, ¿verdad? O sea, estamos haciendo esto como antes se hacía el framing de maneras más análogas, ¿verdad? No de las maneras tecnológicas digitales que se hacen ahora. Sobre esto se han dedicado muchas páginas. Esto es neurológico. Por algo se llama capitalismo de atención. Capitalismo, exacto. Por el concepto neurológico que está detrás de todo este mundo, esta cultura del algoritmo. Exacto. Y entonces, al volarse como si tú dinamitaras, ¿no?, las nociones de lo real, de lo verdadero y de lo falso en las comunicaciones en red, ahí tenemos un problema de quién la construye, o sea, de dónde viene esto, que es algo difícil, porque, digamos, de donde viene el mensaje, tú puedes decir, bueno, viene de aquí, pero ese mensaje no está construido por esa persona que está hablando. O sea, el mensaje no lo estoy construyendo yo, o el enunciador, sino se está construyendo, vamos a decir, en un laboratorio. En un centro de sinapsis y de enlaces y de, bueno, todas las cosas que conocemos. Y de instrucciones, porque un algoritmo, la gente se olvida que son instrucciones, ¿verdad? Cuando uno abre una caja y hay un papel ahí que le dice, usted tiene que hacer esto primero, esto segundo, esto... Eso básicamente es una forma algorítmica. Es la entrada. Y entonces, como te llena de cosas que rápidamente las identificas como familiares, simpáticas a tu modo de opinión y que otras personas de tu red te están recomendando, porque ese es el retweet, el resend, el share, todas esas cosas que son actos de conversación. Te lo paso, Eliseo, esto que me llegó. Yo soy un instrumento para que ese mensaje se viralice. Y la desinformación, la información a medias también, el cancelar fuentes de información, también eliminar información, es la clave para entender muchas vamos a decir, de lo que es verdad y mentira para los electores. Y para los incitadores de odio. Bueno, los incitadores de odio. Y violencia. Y de violencia. Las redes se han convertido en arenas para desplegar odios, xenofobias, incluso eliminacionismo, es decir, que es el crimen de odio más extremo, ¿verdad? Incitar a la eliminación de grupos, de gente en específico, incluso de boca de líderes políticos, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de El Salvador, por ejemplo, el caso Bukele. El caso Bukele amerita muchísima discusión, ¿verdad? El presidente Nayib Bukele de El Salvador ha ganado 2 elecciones. La última, incluso, Bukele va a, como diríamos, va a anunciar que ha ganado antes de que se empezaran a contar los votos. Uno de los secretos de Bukele es estigmatizar a unas poblaciones en particular, adjudicándole ¿verdad? Cancelándolos. Y adjudicándoles la etiqueta de delincuencia de gangas, ¿verdad? Sobre todo los maras, y entonces decir que hay que sacarlos y meterlos en lo que son campos de concentración. Eso no hay lugar a duda. Bueno, su primera campaña electoral prometió orden en las calles. Su segunda no tuvo que recurrir prácticamente él no tuvo que hacer nada en la segunda, porque dije, yo lo prometí, yo lo cumplí. Y no tuvo que poner mucho de su parte en estas elecciones, estigmatizando a una población. Pero también la hay contra la comunidad LGBT+, ¿verdad? Completamente contra la mujer. Y esto yo quiero enfatizarlo en este momento. La mayor parte de las campañas de odio van contra mujeres. Es decir, la mujer es sujeto a cancelaciones, a estigmatizaciones, a deformaciones de carácter, a todo lo que tú quieras, más que los hombres por mucho. Y no solo las mujeres, Hillary Clinton, por ejemplo, que fue objeto sino las mujeres en general. Así que el género también participa en estas campañas de odio de manera prominente. Y ahora, ¿verdad? Ya un poco para ir concluyendo en términos de una alfabetización mediática, ¿cuáles serían los desafíos ¿verdad? que se confronta en estos momentos con esta situación en las redes sociales y la manera en que las redes sociales operan en la sociedad? Bueno, hay, digamos, 3 maneras quizás principales de abordar el problema de la alfabetización, de la educación mediática, sobre todo en momentos electorales. Una sería la regulación. Y la regulación viene del Estado. Tradicionalmente no queremos que el Estado se meta en la libertad de expresión. En Estados Unidos ustedes saben que la primera enmienda es como casi un credo religioso. Pero no nos apela tanto que se regule, se elimine, etc. Actualmente se está tratando de eliminar TikTok en Estados Unidos, si no accede a que su compañía matriz, ¿verdad? Cese en su vínculo con el gobierno chino. Así que esas serían las primeras. Las segundas serían autorregulatorias de las redes, que son, y hay que recordar, empresas privadas. Esas empresas privadas se van a defender con uñas y dientes de ese tipo de regulación, o van a permitir una modalidad liviana de autorregulación para no perder, ¿verdad? Su beneficio económico. Son empresas capitalistas, es para hacer dinero, para lo que están. Y la tercera sería la educación, la formación cívica en la cultura de medios, cómo operan estas cosas, y programas como estos y proyectos como estos, pues avalan a eso. Y eso tiene que ver con, digamos, los centros de investigación, con las facultades de comunicación, que estemos trabajando esto como asignatura diaria, porque es la fuente principal de información. Y en las escuelas también. Sí, en las escuelas del sistema y todo, pero es la principal fuente de información sobre sus comunidades, sobre su país, sobre el mundo entero. Son las redes sociales y las páginas sociales. Y por ahí es que tenemos que
insertarnos. No, y hay todo un sector joven que usa las redes sociales para comunicar sus problemas, para comunicar lo que está ocurriendo en los planteles de sus colegios, de sus escuelas, que muchas veces desbordan el conocimiento de las personas que rigen, los maestros, quienes muchas veces carecen de los mecanismos para entender lo que sus estudiantes Sí, hay que alfabetizar en esto primero a los directivos de los sistemas educativos y a los maestros. Y esto nos lleva, y quizás con esto estamos ya un poco cerrando, ya cerrando, a las relaciones entre offline y online. Porque la proliferación de redes, la popularidad de redes, el predominio de las redes, el dominio sobre la captación de información y la distribución de información es señal también de deterioro de las instituciones que nos han acompañado, por lo menos en mi vida, en la tuya, ¿verdad? En la, moderna, ¿no? O sea, la escuela, los parlamentos, los periódicos, es decir, todos los que tenían autoridad. Hay una erosión tan grande, o sea, por culpa propia, no es que las redes los hayan erosionado. Su poder de convocatoria es nulo, ya la gente cancela, dice, no le tengo confianza a nadie. La desconfianza pública es lo que habilita también, además del algoritmo, lo que habilita también el éxito de las redes. Así que, ¿cómo podemos entonces empatar un uso de las redes, digamos, no sospechoso? Porque si estamos viendo por todos lados enemigos, sospechas y cosas y sospechas, no, pero también cauteloso e informado. O sea, tú no me vas a dictar todo, aunque seas más fuerte que yo, ¿verdad?, en términos tecnológicos. No tan solo eso. Lo que queremos es meditar sobre por qué no hay movilización o hay poca movilización electoral ya. Nadie va a marchas, nadie va a reuniones, nadie va a las actividades que antes constituían una campaña electoral. Ahora la campaña electoral se ciñe a la soledad del bosque, donde tú entonces entras a disfrutar, porque también es entretenimiento. Las redes, recuerden, son entretenimiento, o tienen mucho contenido de entretenimiento, y entras a ellas buscando tus correligionarios. No están en la reunión del partido, están en las redes, ¿no? Pues bien, yo creo que ha sido una conversación amena, instructiva, ¿verdad? Hemos aprendido mucho conversando con la profesora Silvia Álvarez Curbelo y quiero agradecer a nuestros escuchas en esta serie de programas Voto Experto, que llega a ustedes, ¿verdad?, como un proyecto de la Fundación Periodismo Siglo XXI, Humanidades Puerto Rico y el National Endowment for the Humanities.